Bienvenidos a un encuentro más aquí en TVO TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en vivo y en directo. No te olvides que esta grabación va a estar en nuestro canal de YouTube, tvotv.tania Bayas. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que se conectan de todos los lugares del mundo. Hoy tenemos un especial de una segunda parte con nuestro experto en aguas y tenemos el gran privilegio de tenerlo por aquí a Francisco Oliver. Él es español, nos acompaña desde aquí, desde España. Él es licenciado en Ciencias Empresariales y ha obtenido un Manchester Business School en el 2002, un MBA. Fundó Hydrolux hace más de 10 años y con el objetivo principal de seleccionar y ofrecer las mejores tecnologías para el tratamiento del agua de consumo. Así que buscando de alguna manera un binomio entre el agua y la salud. Y hace 10 años descubrió la tecnología de hidrogenación del agua y los beneficios del agua hidrogenada. Así que le damos la más cordial bienvenida porque hoy nos tiene muchas cosas y muchas sorpresas que yo al menos no lo sabía. Así que si tú tampoco sabías que existe un agua hidrogenada, hoy nos vamos a enterar de todo. Bienvenido, Francisco. Hola Tania, ¿qué tal? Saludos a todos. Muy contentos porque cuando yo me encontré contigo y de pronto me hablabas de un agua hidrogenada, digo, es que, ¿y eso cómo se convierte el agua en agua hidrogenada? Cuéntanos de alguna manera un resumen de lo que vimos la semana anterior, de por qué es saludable tomar esa agua hidrogenada y muéstranos el cómo poder convertirla nuestra agua normal en agua hidrogenada. Muy bien. Pues efectivamente la semana pasada vimos rápidamente los beneficios de esta maravillosa agua y básicamente es algo que a nivel técnico es relativamente sencillo. Lo que hacemos es que mediante una electrólisis, aunque se puede hacer por otras maneras, pero no es tan interesante ni tan efectivo, mediante una electrólisis podemos romper una pequeñísima cantidad de moléculas de agua y mediante una membrana separamos el hidrógeno y el oxígeno que se produce. Y el hidrógeno es lo que mezclamos con el H2O, con el agua. Por lo tanto, no hay ningún consumible, el hidrógeno lo obtenemos del propio agua y únicamente utilizamos electricidad para romper esa pequeñísima cantidad de moléculas de agua, porque el agua se satura muy rápidamente con el hidrógeno. Ten en cuenta que lo que hacemos es insertar moléculas de H2, de hidrógeno, entre moléculas de agua. ¿Vale? Esto es así de sencillo, pero también tenemos que tener en cuenta que son enlaces frágiles. Es decir, que si agitamos ese agua, si la tenemos en un envase sin la barrera adecuada, el hidrógeno se va a ir. ¿Vale? Ese es el motivo por el que no se vende agua hidrogenada, ni en latas, ni en botellas, ni en máquinas de vending, porque el agua hay que hidrogenarla y en unas horas beberla. Podemos tenerla en botellas termo y ahí nos duraría hasta dos días, hasta 48 horas el agua hidrogenada, pero claro, con una barrera perfecta, doble pared de acero, etcétera. Podemos tenerlo en botellas de cristal con un cierre hermético, pero si no es así, ten en cuenta que el hidrógeno es la molécula más pequeña que existe en la naturaleza. Por lo tanto, va a atravesar cualquier material que no sea una verdadera barrera, ¿vale? Como es el acero, como metal o como puede ser un cristal, ¿vale? Entonces, es así de sencillo, Tania. Hay otras formas, como decía, de hidrogenar el agua, que sería por reacción con magnesio, pero claro, si no separamos el oxígeno y el hidrógeno que se produce al romper las moléculas de agua, pues rápidamente se van a volver a unir. Y nosotros lo que queremos es que no se unan, sino que ese hidrógeno llegue hasta la célula. Por lo tanto, descartemos el oxígeno mediante esa membrana y únicamente mezclamos el hidrógeno con el agua. Otra maravilla del hidrógeno es que no tiene sabor, no huele. Por lo tanto, yo una cosa que me maravilló del agua hidrogenada es que no supone absolutamente ningún cambio de hábito. Nosotros vamos a seguir bebiendo nuestra agua habitual
ese es otro tema que podemos hablar también, que lo comentamos la semana pasada, de cómo purificar el agua y obtener un agua de calidad, pero nosotros podemos hidrogenar cualquier tipo de agua, con algo tan sencillo como un hidrogenador portátil. Ahí tendríamos la hidrogenación del agua que nosotros deseemos. Y cuando la bebemos, va a saber igual que antes. Sí que cambia la textura, porque molecularmente al hidrogenarla cambia, pero el sabor y, o sea, es prácticamente igual. Cómo sienta también cambia, sienta mucho más, es como más digestiva, ¿sabes? Son sensaciones, pero no supone ningún cambio de hábito, Wow, qué ¿vale? interesante. Bueno, hablando de los envases, eso me da, mira, que yo no conozco, por eso estás aquí para poderte entrevistar minuciosamente con todos los detalles. Eso quiere decir que esa agua hidrogenada puede ser lo que comúnmente tenemos en una gaseosa, o sea que si se destapa se puede ir, o no necesariamente. ¿Cómo la podemos conservar? Yo sé que me has dicho termos de cristal o termos Sí, de acero, pero si de pronto yo destapo, ¿eso se evapora claro, o no? claro. Sí, a ver, nosotros podemos hidrogenar el agua y ponerla en un vaso abierto y nos va a durar, según el sistema de hidrogenación, nos va a durar más o menos. Como decía antes, si no separamos hidrógeno y oxígeno, ese agua hidrogenada, el hidrógeno va a desaparecer rápidamente. Y eso se puede medir. Si nosotros utilizamos una tecnología avanzada de calidad que realmente haga esa separación, en un vaso nos puede durar perfectamente. Va bajando progresivamente, no es algo que digas de repente, ¡pum! Y desaparece el hidrógeno, sino que progresivamente se va volatilizando. Pero nos puede durar 1 o 2 horas sin problema. En un envase hermético, como te decía, si nosotros llenamos la botella hasta el ras, no dejamos cámara de aire y tenemos un cierre hermético, pues hasta 48 horas. Lo que no podemos hacer es envasarla en una botella de PET y venderla en un supermercado. Ahí no duraría absolutamente nada, ¿vale? Bueno, Y eso es una diferencia con respecto a a la alcalinidad. El agua alcalina sí la podemos conservar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cierto contenido de minerales alcalinos, que son los que le dan el pH al agua. Entonces, cuando tiene esa composición química, eso permanece y la podemos envasar y la pueden vender. De hecho, hay manantiales que producen agua más alcalina, otros más ácida, pero eso permanece constante. fantástico. ¿Nos tienes una presentación para poder aprender más de todo lo que tienes tú dentro de, bueno, de tu empresa y tener todos esos conocimientos? ¿Nos puedes compartir, por favor, lo que hemos preparado para nuestros invitados? Sí, claro. Dame un segundo y compartimos. Ahí me decís si se ve. Sí, se ve perfectamente. Adelante. Vale. Mirad, primero, así repasando muy, muy brevemente lo que eran los beneficios fundamentales del agua hidrogenada, hablamos de que se trataba de un agua con un poder antioxidante muy fuerte, no porque sea mejor o peor antioxidante, que lo es, sino por el tamaño. Y ese tamaño, siendo la molécula más pequeña que existe en la naturaleza, le permite atravesar cualquier membrana. Membranas celulares, membrana hematoencefálica, va a llegar a cualquier lugar del cuerpo. Por eso es tan efectivo como antioxidante. Y esa capacidad antioxidante le infiere una capacidad también antiinflamatoria. Y todo esto que estoy diciendo está demostrado mediante estudios científicos, ¿vale? Y por último, eh, lleva una carga de electrones, es decir, lo que le da al agua es una carga negativa, un potencial reducción-oxidación muy reductor, ¿vale? Entonces, eso es energía al final también. Con lo cual, estamos hablando de 3 beneficios: antioxidación, antiinflamación y energía. Entonces, con esos 3 pilares, eh, podemos obtener infinidad de beneficios. Cada cual, cada cuerpo lo va a notar de una manera. Cada cual se va a beneficiar de una manera. Nosotros, cuando nos preguntan, ¿y qué voy a notar? Pues es que no lo sé. Ya
tú lo vas a experimentar, tienes que estar atento a cómo reacciona tu cuerpo al cabo de unos días. Hay cosas que se notan de forma bastante inmediata, hay beneficios que se notan a medio plazo y otros a largo plazo, ¿vale? Por ejemplo, el fortalecimiento del sistema inmunitario, pues es algo que se nota en el medio largo plazo y lo notamos, nos damos cuenta cuando miramos hacia atrás, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esos beneficios del agua hidrogenada y también recordando cómo, a mi entender, debería ser o qué requisitos debería reunir un agua ideal o un agua lo más saludable posible que tenemos en pantalla, sería un agua siempre, ineludiblemente, un agua perfectamente filtrada, y en zonas donde el agua es muy dura o es complicada o tiene determinadas sustancias que tenemos que tener la seguridad de que las vamos a eliminar en un alto porcentaje, si no en todo, hablaríamos de un sistema, un equipo de ósmosis inversa con remineralización para que no sea un agua casi destilada y tenga conductividad. Hablaríamos de que sea un agua con la mayor cantidad de hidrógeno activo disuelto, un agua antioxidante, con esa separación de gases, es decir, eliminemos el oxígeno y el resto de gases que se producen con la electrólisis, con un potencial reducción-oxidación, como comentaba, muy negativo, con una carga elevada de electrones, que sea un agua estructurada, lo vimos la semana pasada también, agua estructurada, agua microestructurada, agua vitalizada, agua viva, tienen muchos nombres, ¿vale? Agua hexagonal también la suelen llamar. Ese es el agua con la estructura natural, la que debe tener el agua cuando corre por un riachuelo, cuando se deshiela de un glaciar, etcétera. Y por último, tiene que tener un pH ligeramente alcalino. Hay quienes abogan por un pH, por un agua con un pH muy alcalino. Hay mucha controversia al respecto. Nosotros tenemos una jarra que efectivamente alcaliniza el agua a unos niveles bastante elevados de forma natural, mediante la filtración y la adición de minerales alcalinos, pero eso ya es opcional. Nosotros podemos hidrogenar un agua con un pH muy alcalino o con un pH neutro. Desaconsejamos obviamente beber agua ácida porque ya estamos demasiado acidificados como para también tomar un agua con un pH ácido, ¿vale? Entonces, estas son las características que debemos buscar en el agua. Si os sirve como anécdota, hace unos años, viendo un documental que encontré en YouTube, hablaba sobre la tribu de los Hunza en el Valle del Hunza, en el Himalaya. Y esa tribu tenía unas características muy, muy particulares, pero se habían estudiado su modo de vida porque es una tribu súper longeva. Y una de las cosas que se analizaron fueron las características del agua que bebían. No solamente su dieta, sus hábitos, sino también el agua. Y ellos bebían agua del deshielo de los glaciares. Y cuando la analizaron reunía estas características que vemos en pantalla. Acto seguido lo que hice es registrar la marca Bunza. Es la segunda marca que tenemos registrada en Hydrolux. Porque para el agua, los equipos que ofrecen un tipo de agua similar a esta, los apellidamos con la palabra Unza, ¿vale? Que es la segunda marca. Entonces, teniendo esto en cuenta y buscando qué soluciones podemos darle a ese agua, nosotros hemos montado, digamos, como soluciones completas, que no solamente traten la purificación, sino también que vayan a lo que es la vitalización, hidrogenación, etcétera, ¿vale? Lo denominamos sistema SUNZA, ¿vale? Entonces, lo más sencillo que uno puede optar para tener estas características sería simplemente filtración por gravedad, puede ser una jarra, puede ser otro sistema, filtración por gravedad con un pH correcto y eliminación de la mayor parte de las sustancias que no queremos. Y luego la hidrogenación con el dispositivo que os he mostrado antes, ¿vale? Esto sería la forma más sencilla, totalmente portátil, más económica que uno puede tener. Luego podemos ir avanzando a sistemas ya más de uso familiar o de uso doméstico. Esto sería una solución intermedia. Ya sería lo mismo, filtración por gravedad en un recipiente de cristal,
con cerámicas infrarrojas, con arena de coral, con somelita para remineralizar el agua, con un imán. Es decir, aquí trabajamos mucho la parte sutil del agua, la parte vibracional, energética, y luego, al final del proceso, igualmente la hidrogenamos. Aquí tendríamos otra solución, también bastante económica, pero ya con más capacidad, más autonomía. Si ya nos vamos a sistemas instalados en la cocina de nuestra vivienda, aquí tendríamos lo que es el producto estrella nuestro, sería Sistema UNZA. Sistema UNZA se instala debajo del fregadero de la cocina y va en automático. Simplemente abrimos el grifo y pasa por todo el proceso, obteniendo un agua con las características que hemos visto antes, de forma automática e ininterrumpida, ¿vale? Las últimas soluciones que hemos lanzado al mercado es este sistema de sobremesa que además de todo lo anterior y que funciona también sin instalación, además nos da agua fría y caliente. Nos podemos hacer una infusión instantánea o podemos beber un vaso de agua fría a 5 grados con hidrógeno, ¿vale? Es una solución muy, muy interesante para una cocina más grande o para una clínica, unas oficinas, un lugar de trabajo, es ideal. Y esto es una solución, una combinación también para lo que sería de uso doméstico, también en portátil. Aquí tendríamos filtración por ósmosis, tendríamos agua fría caliente con una jarra extraíble y luego a demanda podemos hidrogenarla con el hidrogenador portátil, ¿vale? Estas son las soluciones que nosotros hemos ido formando a lo largo de los años. Obviamente, la mayoría de estos equipos son totalmente recientes porque siempre estamos actualizando modelos y haciendo combinaciones lo más interesantes posible. Pero bueno, eso es una constante. Nosotros somos una empresa muy, muy especializada y a la vez pequeña, porque somos una empresa muy de nicho, muy especializada en esto que os estoy mostrando, lo cual nos permite mucha agilidad a la hora de actualizar modelos y tener las últimas tecnologías, ¿vale? Entonces, no sé qué más os gustaría. Ofrecemos también otro tipo de soluciones que lo mencioné la semana pasada, no solamente para el agua alimentaria, sino que podemos utilizar, en lugar del hidrógeno, podemos utilizar el ozono para hacer la colada, por ejemplo, con agua a temperatura ambiente, sin detergente, sin suavizante. Podemos limpiar cualquier superficie de la casa con el agua con ozono, porque el ozono, además de desinfectar, desengrasa. Y es una maravilla a nivel de ahorro, de comodidad, etcétera. En fin, soluciones las que busquéis en la página web de hydrolux.com podéis ver todas las opciones que tenemos, ¿vale? Me estabas preguntando antes algo que no recuerdo exactamente qué es lo que querías que abordásemos, aparte de entrar en el tema de preguntas, que me parece muy interesante. Bueno, vamos a interactuar un poco con nuestro público que está aquí también. Me dicen, dice, esta agua hidrogenada es lo mismo que el agua supongo que es de una marca que se llama Niken. No, a ver, no sé exactamente, supongo que se tratará de un ionizador alcalinizador, al igual que Kangen, ¿no? Son ionizadores alcalinizadores, lo que hacen es filtrar el agua, no por ósmosis, la filtran mediante filtros de carbón, por lo general, y luego lo que hacen es separar minerales alcalinos y ácidos. Te dan agua con un pH más alcalino, con un pH más ácido para distintas aplicaciones. Y de forma indirecta producen un poquito de hidrógeno, ¿vale? Eso es la tecnología precursora a la hidrogenación, pero bueno, es interesante. A nuestro entender no es ni lo actual ni lo más interesante hoy en día que hay, ¿eh? Pero bueno, son tecnologías eh, beneficiosas y obviamente que funcionan. Genial, muchas gracias. Por aquí nos están diciendo dónde conseguir los equipos. Ya lo he puesto y vamos a ponerlo también en un link ahí en nuestro canal de YouTube. Pueden visitar directamente www.hydrolux.com, ¿es correcto? Sí, con H y latina y acabado en X. Sí.
Perfecto, lo vamos a poner, lo vamos a poner. Mm. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla justamente hidrolux.com y todas las personas que pertenezcan a esta comunidad van a tener un descuento especial para todos los equipos y el descuento lo pueden adquirir con las siglas TVO, como está aquí. Mira, TVO. TVO, hay un descuento especial para todas aquellas personas, pues que le escriban directamente a Francisco. Y dentro de las preguntas también que nos realizan aquí nuestra comunidad, hay muchas personas que no han estado en nuestra presentación de la semana pasada y nos piden los principales beneficios. ¿Nos podría recordar los principales beneficios de esta agua? Los beneficios son los que he mencionado antes, son fundamentalmente, es un potente antioxidante. Creo que todo el mundo sabemos los beneficios que nos aporta el consumo de antioxidantes, bien sea vitamina C, ¿cómo se llama? En fin, vitamina D, hay muchos antioxidantes, muchísimos. La diferencia está en el tamaño, como mencionaba. Es Vale. la efectividad, no en la cantidad, sino realmente, como dicen, no somos lo que comemos, somos lo que absorbemos, ¿no? En este caso, lo que buscamos es no cuántos antioxidantes tomamos, sino cuántos van a ser capaces de llegar a donde tienen que llegar para realizar su función, ¿no? Hay una cosa que no he mencionado y es cómo funciona, en este caso, el hidrógeno como antioxidante. Lo que hace es donar un electrón. Los radicales libres tienen un electrón despareado. Tiene un electrón suelto que necesita conseguir un electrón de algún sitio para neutralizarse. Entonces, si lo roban de una célula, van a causar un daño. Lo que hacemos con el hidrógeno es aportarle ese electrón de forma que se estabilice, se neutralice y deje de causar ese daño potencial, ¿vale? Así es como funcionan los antioxidantes. Al igual que dije la semana pasada, yo no soy médico, no soy terapeuta, no me dedico a temas de salud. Lo que conozco lo conozco a través de todo lo que he leído durante estos 10 años trabajando con el agua hidrogenada, ¿vale? En cualquier caso, en Internet hay muchísima información. Mira, esta mañana he hecho un ejercicio en Google para una persona del ámbito del deporte de alto rendimiento. Me estaba preguntando sobre el hidrógeno y he hecho la prueba. En Google directamente lo he puesto en inglés, ¿vale? Beneficios del agua hidrogenada en el deporte, ¿vale? Y directamente la inteligencia artificial en Google me ha dado unos resultados con los beneficios y con enlaces a estudios científicos concretos. Pues igual que lo he buscado para el deporte, podemos buscarlo en muchos otros sitios. También hay un instituto de hidrógeno molecular que pasé el enlace la semana pasada, lo publicaste, ¿verdad, Tania? En la información del vídeo. Ujú. Ahí está en inglés, pero bueno, se puede traducir. Y ahí tenemos todos los estudios más relevantes que se han realizado durante estas últimas décadas sobre el agua hidrogenada. Gracias. Aparte como antioxidante, hablamos también de antiinflamatorio y hablamos de energía, ¿vale? Creo que la mayoría de la audiencia, si no todos, conocen a Andreas Kalken. Andreas Kalken siempre ha mencionado que gran parte de las patologías que sufrimos tienen un origen en la falta de energía. Si nosotros somos capaces de aportarle energía a la célula o de mejorar el rendimiento de las mitocondrias, vamos a mejorar en muchísimos aspectos. Así es. Y una de las grandes preguntas que si ustedes van a nuestra entrevista anterior, que ya la hicimos y también nos están preguntando por aquí, es si con esta agua se puede mezclar con potabilizador de agua. Y esa la respuesta es que no, ¿verdad, No, Francisco? no, no. Lo mismo que no podemos, no debe, a ver, no es que no podamos, es que lo que hacemos es perder totalmente la efectividad de ambos. Igual que no debemos combinar una vitamina C, un antioxidante, con el potabilizador, tampoco debemos hacerlo con el hidrógeno. Los dos son muy buenos, a mí me encantan, pero separados. En distintos momentos del día.
o de la semana, ¿vale? Separados unas horas uno de otro para que cada uno realice su función. Muy bien, porque nuestra comunidad es pro. No puedo Ya. decir mucho porque ya Sí, sabes que sí, no nos permite YouTube, sí. pero bueno, aquí estamos. Otra pregunta, querido Francisco, que me hace nuestra comunidad, y me dicen que si este equipo el modo de hacer esa agua hidrogenada tiene que ver con osmosis inversa. No, la ósmosis inversa es la primera parte del proceso y es independiente, ¿vale? La ósmosis inversa lo que hace es purificar el agua, nada más. Como mucho, va a remineralizarla para que tenga cierto pH, cierta conductividad, pero nunca una ósmosis en sí, lo que es la ósmosis, la filtración por ósmosis, nunca va a hidrogenar el agua. Hay sistemas que se venden como hidrogenadores de agua e incluso destacan que es una ventaja porque es un todo en uno, pero lo que hacen es incorporar un filtro, un postfiltro con magnesio. Y ese magnesio reacciona con el agua, produce una especie como de agitación, rompe una cantidad de moléculas de agua y libera gases. Pero, como he dicho antes, si no separamos esos gases y nos quedamos solamente con el hidrógeno, la efectividad va a ser muy bajita. ¿Vale? Entonces, no nos quedemos con soluciones mágicas, económicas, porque al final la tecnología es la tecnología. Perfecto, sí, hay, dice, una consulta. Hay muchas preguntas, ¿eh? Hoy están Y las bueno, personas muy interactivas. eso es que lo estamos haciendo bien. Sí, una consulta, por favor. Dice, ¿de cuánto tiempo se debe tomar y si permanentemente o por temporadas se consume esta agua? Por tu experiencia, ¿cómo lo haríamos, Vale, Francisco? lo bueno que me gustaría destacar aquí es la seguridad. No se conocen efectos adversos, por lo menos considerables, como para decir, oye, eh, este tipo de personas o en estas horas del día o tal, no es bueno consumirlas. Es un antioxidante, con lo cual mm, podemos tomarlo. No se conocen efectos adversos, ¿vale? Eh, También tenemos que tener en cuenta que la cantidad de hidrógeno que podemos disolver en agua es muy pequeña por la propia limitación a nivel técnico, ¿no? Si lo comparamos con el hidrógeno que lleva una bombona que utilizamos para hacer buceo, submarinismo, la concentración de hidrógeno que lleva esa bombona es muy superior al hidrógeno que puede llevar el agua disuelta, ¿vale? Y, sin embargo, y además de la bombona en buceo, ese hidrógeno pasa directamente por el pulmón a sangre, es mucho más directo. Si hubiese algún riesgo, obviamente lo hubieran padecido los buceadores, ¿no? Con lo cual, por esa parte, muy tranquilos. En cuanto a dosis, cantidades, no, simplemente se espera que uno consuma mínimo medio litro de agua con un cierto nivel de hidrógeno a partir de 800 partes por billón de hidrógeno molecular disuelto. Lo ideal es 1200 para arriba, pero con medio litro sería suficiente. ¿Que bebemos todo el día agua hidrogenada? Perfecto. Como el hidrógeno activa, no pone nervioso, pero sí da vitalidad, para las personas que son más sensibles o, por ejemplo, personas que también es muy diurética el agua hidrogenada, con lo cual posiblemente ciertas personas a partir de cierta hora del día es recomendable que no tomen agua hidrogenada porque van a hacer más pipí, o las personas que son más sensibles, pues a lo mejor no les apetece estar activas a partir de cierta hora. Pues bueno, lo interesante de estos sistemas que os he mostrado es que en todos los casos nos da la opción de tomar agua con o sin hidrógeno, pero siempre purificada. Entonces nosotros, si somos capaces de escuchar cómo reacciona nuestro cuerpo y conocemos un poquito cómo funciona, pues vamos a decidir cuándo queremos tomar agua hidrogenada y cuándo no. Fenomenal. Pregunto, em, ¿se puede estos equipos distribuirlos en Latinoamérica? Me están preguntando de México, Ecuador, Perú.
Tendríamos que consultar con fábrica, porque obviamente nosotros no somos los fabricantes, ¿vale? Sí que hay algunos equipos que los hemos adaptado o mejorado, pero estamos sujetos, obviamente, a unas restricciones de fábrica. Mientras en esos países no haya un distribuidor ya con algún tipo de exclusiva por parte de fábrica y cada modelo es de un fabricante diferente, o sea que hay mucha variedad, no tendríamos ningún problema. Obviamente, si es un equipo, por ejemplo, el sistema UNZA que se instala debajo del fregadero, ahí es mucho más delicado porque hay que instalarlo, hay que hacer un mantenimiento anual, que lo suele hacer un técnico, y si hay algún desajuste o alguna avería, pues no estamos estamos al otro lado del charco, ¿no? Como para poder reaccionar. Pero un equipo portátil, un equipo de sobremesa, sin ningún problema. Una El que, jarra, por ejemplo. claro, el que vemos en pantalla, ese es de Sí. sobremesa. Este es de sobremesa, correcto. Sí, además, yo estoy encantado con este sistema porque es bastante económico para todo lo que hacen. La combinación de ambos, lo tenemos todo, pero es que llega un fin de semana, lo ponemos en el maletero del vehículo y nos lo llevamos a la caseta en el campo, al apartamento en la playa. Nos vamos de vacaciones y hacemos lo mismo. Allá donde vamos, tenemos un agua perfecta. Además, cuenta con dos jarras extraíbles. Esta jarra que no sé si se ve el puntero, la jarra que veis ahí con el asa, mirando hacia nosotros, lleva dos como esa de litro y medio, con lo cual podemos tener una en el frigorífico, otra en la máquina, nos da agua fría, agua caliente, o sea, es súper, súper completo y versátil, a un precio muy, muy asequible. Bueno, ahora no vamos a hablar exactamente de precios, pero si usted quiere consultar los precios, ya sabe que está aquí la página web, un código de descuento especial aquí para toda la comunidad de TVO aquí, TVO, para que puedan tener ese código especial de descuento. Y recuerdo también, os recuerdo a todos algunas de las propiedades, porque me siguen preguntando por las propiedades. Propiedades Ajá. antioxidantes, acción antiinflamatoria, mejora la función cognitiva y la protección neuronal, apoyo en el sistema cardiovascular también, mejora el rendimiento físico, apoyo en el sistema inmune y lo puedes también puedes consumir durante todo el día. En resumen, las personas que consumimos el potabilizador de agua, pues en distintas horas, ¿no? O sea, pues una hora consumimos aquí el agua hidrogenada y en la siguiente hora que nos toca la toma, pues podríamos consumir el agua con el potabilizador. Tania, si me Algunas, permites, quisiera hacer sí, un inciso muy claro que breve. sí. Nosotros tenemos un canal en YouTube que es Hidrolux Salud. Ahí, si van a la sección vídeos, yo les recomiendo que busquen vídeos. Hay una entrevista muy, muy interesante con Héctor Usó, que es el nutricionista del Club de Fútbol Villarreal, de Primera División aquí de España. Tenemos una entrevista a Luis Baños, que es un osteópata fisioterapeuta muy, muy reputado aquí en España, hablando sobre la aplicación del hidrógeno con sus tratamientos. Y luego el profesor Pablo Campra de la Universidad de Almería nos hizo una revisión de papers científicos y grabó unos vídeos cortitos por temática y están ahí en ese canal. Yo les recomiendo que busquen a los vídeos de Pablo Campra, hay como, creo que son seis, si no recuerdo mal, sobre distintas temáticas y ahí tienen información para conocer un poquito más en profundidad a nivel técnico qué es esto del hidrógeno. Fantástico, Francisco. Yo sé que todas las personas están así como muy entusiasmadas en conocer más. Me dice Santos, aquí dice, ¿cuál es el tipo de agua ideal para el dispositivo? Es decir, el agua del caño, el agua de mesa, el agua hervida. Sí, en todos los casos, aunque hablemos de ósmosis inversa, en la mayoría de los casos que hemos visto, en todos los casos siempre, siempre utilizar agua potable, agua tratada.
no agua sin desinfectar. O sea, vamos a tratar de evitar que tenga microorganismos, ¿vale? Siempre que sea un agua segura. Y luego le vamos a quitar todas esas cosas, esas sustancias disueltas que no queremos. Pero por seguridad siempre partimos de agua, pues agua clorada, agua potable, agua de red potable, ¿vale? De consumo, siempre, ¿vale? Y por supuesto, para el equipo hidrogenador portátil, pues un agua o purificada correctamente o un agua mineral que podemos comprar. Fenomenal, fantástico. Ya saben, les voy a dejar en las descripciones el correo electrónico para solicitar más información, para que se contacten con Francisco. Ya saben que tienen un descuento especial para toda la comunidad y el código se llama TVO. Te veo así súper fácil para que ustedes estén en contacto directamente. Te agradecemos mucho, Francisco, por acompañarnos este día en nuestra comunidad. Ya saben que todas las grabaciones vamos a irlas subiendo en nuestro canal de YouTube. ¿Cuál es el canal de YouTube? tvotv.Tania Vallas, así de fácil. Y si no estás en la comunidad, puedes escribirme un correo electrónico a info@tvotv.com para poderte dar todos los detalles. ¿Algún consejo más, Francisco, para esta comunidad, para que pueda, pues, estar muy bien de salud? Pues lo primero que hay que hidratarse, no solamente en cantidad, sino en calidad. Y como decía el libro que compartí la semana pasada, muchas veces no estamos enfermos, estamos deshidratados, ¿vale? Entonces, vamos a hidratarnos bien, lo suficiente, y además vamos a cuidar ese mar interior que tenemos, que es el agua de nuestro cuerpo, que vamos sustituyendo progresivamente. Muchísimas gracias, Francisco. Esperamos tenerte pues muy pronto también por aquí. Muchas bendiciones y pues seguiremos en nuestro camino de poder brindar esa salud para nuestros acompañantes, para de nuestra comunidad de TVO TV. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Francisco. Gracias a ti, Tania, y muchas gracias a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Y tengo un invitado también muy, muy especial el día de hoy, pasando por España. Nos ha traído un regalo a toda la comunidad, principalmente aquí, pues, de esta servidora. Y quiero presentar al doctor Eduardo Insignares. Muchísimas gracias, Eduardo, por pasarte por aquí por TVO TV, por esta comunidad. Y se ha pasado, ha venido directamente desde Suiza para poder traernos este gran regalo que se llama el código molecular. Si ustedes ya han visto toda la publicidad que hemos ido haciendo a lo largo de estos últimos 2 meses, pues era para este gran regalo. Así que, doctor Eduardo, bienvenido aquí a TVO TV. Muchísimas gracias, Tanita. Saludos a todos. Saludos, Francisco. He escuchado tus dos conferencias excelentes. Gracias por compartir soluciones nuevas, buenas, naturales para las comunidades que lo necesitan, como en el caso de la comunidad de TVO TV. Así que gracias por ayudarnos y ayudar a todos a ser mejores, más sanos. Tanita, estoy a tu disposición para cualquier inquietud que tengas respecto al libro. Claro que sí, querido doctor. Yo, bueno, pues tengo esta joya aquí que tengo que leérmelo allí, pero yo quiero que toda nuestra comunidad pues sepa de estos secretos de este gran libro. Y entre uno de los titulares que yo he hojeado ya el libro, doctor, ¿qué se refiere, cómo se refiere usted hacia la medicina jamás contada? ¿Por qué este libro tiene esos secretos de esa medicina jamás contada? Cuando uno estudia medicina convencional, como es mi caso, y encuentra que faltan respuestas a muchas preguntas que nos hacemos permanentemente y sobre todo soluciones más naturales para los pacientes, más armónicas, encuentra información que nunca nos contaron en nuestra formación como médicos cirujanos. Mucha de esa información es nueva, mucha de la información es antigua y mucho del trabajo que nosotros hemos hecho estos 45 años ya casi de trabajo
ha sido juntar esos dos mundos, poder hablar los dos mundos, el mundo, digamos, de Occidente y Oriente, para buscar una medicina unificada. Siempre he afirmado que medicina solamente hay una, la que el paciente necesita. No hay realmente dos medicinas como hablábamos antes, medicina convencional, medicinas alternativas y complementarias, o medicina integrativa, que es el nombre nuevo que le damos actualmente. Realmente el paciente puede curarse con un abrazo, puede curarse con un acto de amor, puede curarse con un medicamento convencional, puede curarse con simplemente con una oración, puede curarse. Es decir, hay muchos diferentes elementos o requerimientos o necesidades que tienen los pacientes, pero el trabajo no es solamente ese, el trabajo era intentar entender cómo actuaban todos esos actos terapéuticos en función de una comprensión científica. Por eso hicimos toda la tarea de integrar ciencia y espiritualidad en una sola y la construimos con base en la física cuántica, que permite explicar uno y otro escenario de manera mucho más lógica para la ciencia. Y al hacer ese puente de integración, Tanita, logramos tal vez una aproximación que por lo menos es un intento de explicar un modelo que se llama explicativo de cómo hay una sola medicina, no muchas medicinas diferentes. Y eso es lo que hicimos con el libro. Ay, doctor, has, hay los temas súper muy interesantes que a mí me dejan un poquito rompiéndome la cabeza, rompiéndome la cabeza así en cuanto a los secretos que vamos a tener aquí en el código molecular. Habla también usted de inteligencia natural más allá de la inteligencia artificial. Adelántenos un poquitito porque eso es que ese tema está muy, muy al día, pero usted tiene muchos secretos aquí en este libro. Hay mucho todavía por desarrollar en las ciencias. Estamos todavía en la superficie de un océano, a pesar de que ya contamos con la inteligencia artificial. No contamos todavía con una plena computación cuántica. Cuando sucede, que será pronto, la inteligencia artificial habrá quedado como un bebé en primaria. Es decir, las posibilidades son inmensas. Y esencialmente, cuando uno explora este universo de posibilidades, encuentra que la inteligencia natural es perfecta. Es impresionante. No hay manera de que todavía una proyección que uno pueda hacer de, de diseño, por ejemplo, desde el punto de vista de inteligencia artificial, supere un diseño natural. El diseño natural está organizado de manera consistente, coherente, tiene un proceso de respuestas automáticas preestablecidas como si fuera un programa de computador. Tú te cortas y tu herida sana, aunque tú no des órdenes para que se sane la herida, aunque tú no des órdenes a las moléculas para que se junten, aunque tú no tengas conciencia del proceso que está establecido para que suceda ese cierre de tu herida y esa sanación, sucede. Entonces hay una orden universal expresado en nosotros como individuos que cuando lo comprendemos y comenzamos a decodificar, porque son códigos que están establecidos en el universo, los decodificamos, encontramos que es muy sencillo el proceso, empezando por la comprensión de cómo se hace todo esto, porque al final lo que nos interesa es aportar mucho desde el conocimiento que hemos ayudado a conciliar, a que las personas tengan más herramientas de autosanación, porque nuestra preocupación en la última etapa nos impulsó a terminar todo este proceso que veníamos iniciando hace casi 45 años, era la necesidad de que muchas personas que no podían acudir a servicios de salud durante la pandemia tuvieran más herramientas, más conocimiento, más elementos de juicio para cuidarse más, para quererse más y para activar en sí mismos elementos de autocuidado.
sanación, que al final es la inteligencia natural que está por encima de la artificial que hemos construido con las ciencias convencionales en la medicina. Wow. Doctor, aquí también en el libro se habla de energía, niveles de energía. Así que nos adelanta un poquitito qué vamos a encontrar en este libro acerca de este tema. Claro, mira, hay un ejemplo que está en la página 108, algo así del libro, eh, que es muy claro. Yo les digo siempre a los estudiantes y pongo un ejemplo que se ha vuelto muy famoso, que es el ejemplo de la mosca. Y decía, muy bien, doctores, ustedes quieren estudiar la mosca. Y cogen la mosca y la parten, le sacan las paticas, le sacan las alas, el tórax, la cabeza, y la estudian por aparte. Y ven cómo está constituida y estructurada. Luego la reúnen. Siempre pregunto, si ustedes reúnen la mosca de esa manera, ¿pueden hacer que esa mosca viva? Luego, es muy claro que la mosca es más que la suma de sus partes. Hay algo, una energía que da vida, que anima a la materia y la anima en forma coherente, en forma organizada. ¿Y cuáles son esas energías? Las que comienzo a iniciar a plantear en el libro, porque el libro está escrito, intenta estar escrito de manera lo más próxima para que cualquiera lo pueda entender, que, para que puedan entender la capacidad de autocuración que tenemos todos. Entonces, cuando tenemos esa claridad de que hay diversas formas de energía, que por ejemplo en el caso de la materia, tú, cualquiera de nosotros que murió, y está uno al lado, pues hay un cadáver al lado de mí, al lado mío, pero yo estoy vivo todavía. Ahora bien, ese cadáver es igual que yo, tiene la misma estructura molecular, las mismas formas mías, los órganos, ha muerto hace media hora, pero él no tiene vida en el sentido ordinario de la palabra. Yo sí tengo vida todavía, algo que me anima a mí. Y para que ustedes comiencen a entender lo que son cómo son las energías estructuradas en nosotros, es como si tú fueras un equipo, un computador, y estuvieras por un cable conectado a una corriente de energía. No tienes batería, sino para muy poquitos segundos. Entonces, si te desconecto, pues inmediatamente el equipo, entre comillas, muere. Cuando alguien muere es como si lo desconectaran de un cable que estuviera conectado, enchufado a una forma de energía, para que ustedes entiendan el sentido que tiene esa, entre comillas, conexión. Ahora bien, eso en cuanto a estructura, pero en cuanto a enfermedad, la energía es clave. Y hay dos maneras como se, se producen las enfermedades con la energía. Uno, exceso de energía. El exceso de energía produce más que todo enfermedades de tipo agudo. Eh, Cuando hay un exceso de energía, por ejemplo, derivado del estrés, que lo podemos medir. De hecho, el equipo nuevo que hicimos, que nosotros que hicimos, está pronto para disposición de los terapeutas. Llevamos 2 años trabajando y ya lo hicimos aquí en Suiza. Eh, Esencialmente podemos medir el voltaje y encontramos exceso de energía medible en los puntos bioeléctricos de la piel. Cuando yo tengo exceso de energía, pues si yo tengo un equipo eléctrico o electrónico al que le llega excesiva cantidad de energía, no 250 voltios, sino 350 voltios, el equipo se quema. Igual pasa con las células en el cuerpo. Cuando hay demasiado tiempo de exceso de energía, entonces empieza, entre comillas, a quemarse, a dañarse la estructura energética y comienza a haber pérdida de energía, baja energía y comienza a presentarse las enfermedades crónicas degenerativas cuya característica fundamental es la falta de energía. Pero hay dos maneras de hacerlo y eso es antiguo. Los médicos chinos de forma milenaria siempre lo han planteado. Y han planteado los tipos de excesos y defectos de energía y los clasifican de diversas formas, pero en la práctica, de manera muy sencilla, con el equipo de Maya Point, lo podemos medir
y eso vamos a hacer los cursos pronto contigo. Entonces, es muy fácil determinarlo, excesos o faltas de energía, y es claro los escenarios, si son medidas eléctricas, sus características redox, o sea, dióxido de reducción también son muy claras, así que es lo que hemos intentado hacer y expresar en el libro. Qué interesante, doctor. Mm. Hay un título también que me llama muchísimo la atención aquí en este libro y es la conexión entre los 5 pilares terapéuticos. O sea que este libro debería ser el libro de cabecera de todos aquellos médicos y terapeutas que al final hay alguna conexión de pronto que no están encajando en sus pacientes para que pueda recuperar su salud. Entonces... Para todos ellos, la conexión de esos 5 pilares terapéuticos están aquí, los secretos de más de 30 años, o me equivoco, doctor Eduardo. Míos, casi 45, de la doctora Blanca, 25 de experiencia como médicos. Pero el tema es muy sencillo. Miren, esencialmente lo que sucede para que ustedes en la cabeza, igual lo ponemos el ejemplo en el libro. Yo siempre he puesto el ejemplo del acuario y el pez. Hace muchos años hago ese ejemplo para intentar explicar qué es lo que pasa dentro. Entonces digo, mire, es muy sencillo. A nivel de la célula es como un pez y el entorno de la célula es como la del pez, acuoso. Para reducirlo y entenderlo pedagógicamente es muy sencillo. Si el pez tiene alimento, si el pez tiene sol, o sea, tiene luz del sol, que es básicamente nuestra fuente de energía electromagnética primaria, es es la central de energía de nuestro barrio, ¿no? La que nos manda la corriente eléctrica, es la energía del sol primaria. Si tenemos movimiento en el agua, porque el agua que no se mueve se pudre y se daña y no crece vida allí, la vida pues habitual. Y tenemos oxígeno, pues obviamente el pez va a estar bien. Pero si empieza a faltar sol, si empieza a faltar movimiento, si empieza a haber una nutrición inadecuada, pues el agua empieza a cambiar y el agua empieza a gelatinizarse. En la célula se llama polimerización o gelatinización, pero que ustedes más o menos entiendan la idea de lo que está pasando y va pasando poco a poco. Evidentemente al principio hay digamos, aumento de la cantidad del agua presente allí y puede haber inflamación, pero una excesiva velocidad de transmisión de la energía, pero luego, como esto se va empantanando, nosotros dependemos de lo que llega a través de ese medio al interior de la célula y que llega a través de la membrana celular y llega al núcleo de la célula. Por ese agua atraviesa, como si estuvieras nadando, como si fuera un alimento que fuera nadando para llegar. Ya el agua no es agua, se gelatiniza, se polimeriza el agua. O sea, la estructura de la matriz está celular. Con esa agua gelatinizada empieza a llegar menos luz, llega menos alimentación, llega menos oxígeno, y ahí es donde empiezan a sufrir los mecanismos de adaptación y de respuestas orgánicas a esos cambios. En esas respuestas orgánicas a los cambios empiezan a haber eh, inflamaciones para disolver toxinas. Empieza a haber luego otro proceso que es un proceso que se va dando a través de las líneas de desarrollo entre afuera y adentro de la célula. Empieza a haber alergias a nivel de la membrana, problemas de inmunidad. A nivel ya dentro de la célula empiezan los cambios donde empezamos a tener las hipoergias o enfermedades crónicas con falta de energía, porque se dificulta la producción de la energía o ATP intracelular a nivel mitocondrial y empiezan a aparecer enfermedades crónicas degenerativas y esa alteración metabólica afecta internamente al núcleo celular, dispara protooncogenes o oncogenes o precipita alteraciones en la comunicación y comenzamos a tener anaplasias o cánceres, esencialmente. ¿Qué hicimos nosotros con respecto a, por ejemplo, el cáncer, para tomarnos una sola entidad? Entendimos cuál era la lógica del proceso para desarrollar el cáncer, incluso en un niño de meses.
esa lógica previa se cumplía igual en el tiempo heredado que si fuera uno en esta vida. Son tiempos que se han cumplido, así sea un niño de meses, pero viene genéticamente determinado. Y en ese proceso entendimos que la alimentación, lo que ingresa, el input, o sea, vimos el organismo como una unidad coherente. De hecho, estamos publicando los artículos ya en prensa, lo contamos, de la teoría de la coherencia cuántica de la unidad biológica. Ya estamos publicando, ya está en publicación, proceso de publicación en nuestro último trabajo de investigación, que planteamos una teoría que es una ley natural, como alguna propuesta nueva. El cuerpo se autoorganiza coherentemente, consistentemente, y básicamente está organizado de manera perfecta, la inteligencia natural. Dependemos, como somos un sistema abierto, de lo que ingresa. Ingresan muchos, por nuestros sentidos, muchas informaciones. Para empezar, por boca, entra lo molecular, lo más grande, el agua, lo segundo menos grande en cuanto a la parte molecular, y lo gaseoso. Para empezar, entra siempre por estas rutas ubicadas en nuestra cabeza. Y eso enferma. De hecho, no digo que todos tienen que ser vegetarianos. Yo me alimento vegetariano hace 44 años ya casi, estricto, como ustedes lo saben, los que me conocen muy bien, por prevención para no disparar genes que tengo presentes en mí y bajar los riesgos de desarrollar ciertas enfermedades que mataron a mi padre, por ejemplo. He intentado mantener bajo control con éxito hasta ahora, después de tantos años. La dieta es definitiva. La autora Blanca en el libro también plantea su propia experiencia. La experiencia de sufrir de un lupus severísimo, totalmente documentado. Su padre murió de lupus, muy severo, y su tía llegó a insuficiencia renal por lupus también. Y su media hermana empezó con lupus. Ahí planteamos todo el proceso que ella vivió como médica para llegar a la curación. Y la base curativa es lo que ingresa, el input, lo que ingresa. Y la gente no quiere cambiar el input, no quiere cambiar la alimentación. Quieren aliviarse, pero no le cambian la alimentación, porque es un código que tienen culturalmente en la cabeza que asocian con el placer y con el estatus, infortunadamente. Lo primero que cambiamos es el tipo de alimento para quitar la energía de la célula cancerosa. Entonces, tengo dos ítems muy precisos en la dieta con dietas específicas que va coordinando la doctora Blanca en la primera columna. En la segunda entramos dentro de la célula y cambiamos el metabolismo celular. Entendemos que el efecto Barbour, por ejemplo, es el que se produce dentro de la célula siempre, y nosotros intentamos cambiar el metabolismo que ha tomado, digamos, una ruta alterna en los cánceres que es hacia la izquierda. Nosotros luchamos por llevarlo a la derecha, a nivel de toda la secuencia de producción de las energías a nivel de la fosforilación oxidativa del ciclo de Krebs, actuando con diversas moléculas antioxidantes y prooxidantes. No se puede mezclar vitamina C y, por ejemplo, el potabilizador al mismo tiempo afuera, pero en forma diferente, en tiempos diferentes, en el cuerpo, tiene carriers biológicos diferentes y se pueden mezclar, pero no al mismo tiempo. No se puede mezclar en el estómago, por ejemplo, y en la sangre al tiempo, porque lo hemos hecho en el laboratorio, hemos probado y efectivamente in vitro afuera se va en segundos la vitamina C, pero en vivo no, si uno lo hace de manera secuencial, como el acordeón. Inspirar y expirar son ritmos que uno debe tener, antioxidación, prooxidación, y eso lo logramos en la segunda columna, con antioxidantes, prooxidantes, con sueros, con enemas o con aplicación intrarrectal de sustancias, que es más bien la especificación. Aumentamos la inmunidad natural en la tercera columna, con métodos naturales muy basados en plantas y homeopatía. La cuarta columna es la medicina convencional. Medicina solamente hay una. Con mucha frecuencia una cirugía a tiempo salva vidas. La quimioterapia nos apoya. Una inmunoterapia que es muy compleja nos apoya también. O una radioterapia nos puede apoyar. Así que todo es relativo y no podemos descartar cualquier tipo de posibilidad para un paciente. Y la quinta, que es la más olvidada, es la más importante, es la psicoespiritual.
Es la columna donde esencialmente las personas las invitamos a que, uno, encuentren el sentido de la enfermedad, el sentido pedagógico de la enfermedad, que es muy claro, la pedagogía de la enfermedad, habla de lo que hay dentro y lo que llevó a la enfermedad. Y en segundo lugar, al final no preguntarse por qué, sino para qué. ¿Para qué se va a curar? No para qué la enfermedad solamente. ¿Para qué se va a curar? Si eso va a facilitar su ikigai, encontrar su propósito de vida al curarse, entre otras cosas. Aparte de la conexión profunda con algo superior, que para nosotros como científicos es evidente. Entre más somos metidos en la ciencia, más nos encontramos con Dios. Gracias, doctor. En resumen, este libro es para ti que nos estás viendo, porque hay muchos secretos, entre ellos también la diferencia entre medicina convencional y medicina electromolecular y la medicina electromolecular en la práctica. Y hay eh, una conclusión que a mí me encanta y yo creo que es para cerrar también este momento, doctor, que usted lo ha puesto en el libro. Eh, Dice, lo que sabemos es una gota de agua, pero lo que ignoramos es el océano. Lo dijo Isaac Newton y yo creo que también estamos a años luz de todo lo que tenemos que aprender de todas las experiencias de todos vosotros que ya habéis pasado pues por muchas cosas, ¿no? Así que este libro resume más de 45 años, como lo dijo el doctor Eduardo, de experiencia, de salud, y es el momento de nosotros tomar nuestra propia salud en nuestras propias manos. Doctor Eduardo, gracias por acompañarnos, por pasarse por aquí por TVO TV. ¿Algún consejo para toda esta comunidad? No, esencialmente, conéctese con algo superior, aliméntese de cosas buenas, del sol, de buen aire y buen agua. Ojalá sea agua hidrogenada, como lo ha planteado Francisco, que es realmente una de las formas adecuadas de consumir el agua. De hecho, yo siempre le digo a los pacientes, como lo decía Francisco, eh, cuando uno tiene un problema de energía, pues tiene que tener batería, cargar la batería. Y cuando tú tienes en un cuerpo agua, y un agua estructurada entre comillas como la hidrogenada, tienes ácido, tienes electrolitos y tienes diferencia de voltaje, lo que tienes es batería. Por eso nosotros cuando damos agua, y con frecuencia lo hacemos, Francisco, todo el tiempo damos al paciente agua y no la podemos tomar agua común y corriente. Le decimos, le ponemos electrolitos o sustancias para la diarrea, entre comillas, porque necesitamos cargar la batería del paciente. Por eso, aliméntese de pensamientos buenos, de sentimientos buenos, de agua buena, de comida sana. Muchas gracias. Hemos hablado de hidratación, de agua hidrogenada y hemos también eh, puesto esas experiencias en el código molecular que lo tienes que leer, o sea, lo tienes que conseguir. Así que, ¿dónde vamos a conseguir el código molecular del doctor Eduardo Insignares y la doctora Blanca Bolaño? Pues en nuestro correo electrónico info@tvotv.com. Únete a nuestras comunidades en Telegram, en WhatsApp, a nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar compartiendo más experiencias con más profesionales y ponerte al alcance de tus manos. Así que muchísimas gracias a Francisco, muchísimas gracias al doctor Eduardo Insignares. Nos vemos la próxima semana que estaremos hablando de odontología sana. Todo lo que tiene que ver dentro de la odontología va a estar con nosotros la doctora Silvia. eh, Compartiendo esos secretos ahí. No es una odontóloga normal, no, no, no. Es No, una es de las mejores que hay, sí, es una de las mejores de España. sin Es duda, sí. una odontóloga con conciencia y vamos a aprender mucho. Yo también tenía mucha ignorancia en muchos temas allí que estoy descubriendo a los mejores expertos en su rama. Así que muchísimas gracias, Francisco Eduardo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí A en TV ustedes, muchas TV. gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias y te esperamos la próxima semana. No te olvides que todos los miércoles estamos de 21 a 21:30 pasadas, hora de España, 13 horas de México. Hasta muy pronto y muchos pensamientos positivos y mucha hidratación para tu energía. Hasta luego.